Conocí a Miguel en la universidad mientras estudiaba administración de empresas. Él estudiaba Derecho y provenía de una familia adinerada que poseía una importante cadena de restaurantes. Yo venía de una familia de clase media. Mi padre era profesor y mi madre enfermera. Mi hermana menor, Carmen, siempre había sido la favorita de la familia. Mientras yo me esforzaba por obtener becas y trabajaba medio tiempo, ella recibía todo servido en bandeja de plata. Ana, deberías ser más como tu hermana, decía mi madre. Ella sabe cómo agradar a la gente. Lo que mi madre llamaba agradar, yo lo llamaba manipulación. Carmen siempre conseguía lo que quería a través de sonrisas dulces y lágrimas estratégicas. Cuando Miguel me propuso matrimonio después de graduarnos, Carmen fue la primera en felicitarnos, aunque noté algo extraño en su mirada. «¡Qué suerte tienes, hermana!», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los padres de Miguel, Antonio y María, eran dueños de Sabores Tradicionales, una cadena de restaurantes que había crecido hasta tener 50 locales en todo el país. Antonio era un hombre astuto en los negocios pero cálido en lo personal. María, por otro lado, era fría y calculadora. Miguel necesita una esposa que entienda los negocios familiares, me dijo Antonio un día, poco después de la boda. Veo potencial en ti, Ana. Empecé a trabajar en la empresa familiar, comenzando desde abajo. Mientras Miguel se concentraba en su bufete de abogados, yo aprendía cada aspecto del negocio de restaurantes. En 5 años, había implementado sistemas que aumentaron las ganancias en un 40%. Antonio estaba encantado. «Eres la nuera que siempre soñé», me decía. María, sin embargo, seguía mirándome con desdén. Un día, Antonio me llamó a su oficina. Parecía preocupado. «Ana, necesito que sepas algo. María y Miguel han estado tomando decisiones cuestionables con el dinero de la empresa. He visto transferencias sospechosas, gastos inexplicables. ¿Por qué me dices esto? Porque confío en ti más que en mi propio hijo. Quiero transferirte la mayoría de las acciones de la empresa». «Pero, ¿qué dirá Miguel?». «No lo sabrá, por ahora. Los documentos se mantendrán en secreto hasta que yo lo considere necesario». Firmamos los papeles esa misma tarde. Me convertí en la dueña mayoritaria de Sabores Tradicionales, aunque solo Antonio, su abogado de confianza y yo lo sabíamos. Las cosas empezaron a cambiar cuando Carmen comenzó a frecuentar nuestra casa con la excusa de visitar a su hermana querida. Siempre llegaba cuando sabía que yo estaba en la oficina, vestida como si fuera a una fiesta. «Martina, nuestra ama de llaves de toda la vida», me advirtió. «Señora Ana, su hermana viene casi todos los días cuando usted no está. Se encierra con el señor Miguel en su despacho por horas». No quise creer lo peor. Carmen era mi hermana, y Miguel, mi esposo de 10 años. Pero las señales estaban ahí, las llamadas secretas, los mensajes que Miguel ocultaba, las tarjetas de crédito con gastos en restaurantes caros cuando supuestamente estaba trabajando. Antonio enfermó repentinamente, en su lecho de hospital. Me hizo prometer que protegería la empresa. «No dejes que la destruyan», fueron sus últimas palabras antes de caer en coma. El día del funeral, noté que Carmen y Miguel se tomaban de la mano cuando creían que nadie los veía. María los miraba con aprobación. Una semana después, Miguel me citó en su despacho. Carmen y María también estaban allí. «Quiero el divorcio», anunció Miguel sin preámbulos. «¿Por qué?». «Me he enamorado de Carmen. Llevamos viéndonos 6 meses». Mi propia hermana ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Lo siento, Ana, pero el amor es así». María intervino. «Y ya que la empresa es de nuestra familia, tendrás que irte sin nada. Hemos preparado los papeles del divorcio». «¿Sin nada? Después de todo lo que he hecho por la empresa», Miguel se rió. «¿Lo que has hecho? Solo eres una empleada más, una que ya no necesitamos». Carmen añadió con dulzura venenosa. «Vamos, hermana, sé razonable. Sabes que siempre he sido mejor que tú en todo. Es natural que Miguel me prefiera». En ese momento, Martina entró corriendo. «Señora Ana, el señor Antonio ha despertado. Está preguntando por usted». La sonrisa de Miguel se congeló. «¿Mi padre está despierto?». «Sí», respondí, levantándome. «Y creo que es el momento perfecto para revelar algunas verdades». La habitación del hospital estaba en silencio cuando entré, seguida por Miguel, Carmen y María. Antonio estaba sentado en su cama, pálido pero alerta, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. «Papá, qué alegría verte despierto», exclamó Miguel, intentando abrazar a su padre. Antonio lo detuvo con un gesto. «No me toques», dijo con voz débil pero firme. «Martina me ha puesto al día sobre todo». Resultó que Martina no solo había sido testigo de la aventura entre Miguel y Carmen,
También había descubierto documentos comprometedores en el despacho de Miguel. Señor Antonio, dijo Martina, sacando una carpeta de su bolso, encontré estos papeles mientras limpiaba. Son planes para vender los restaurantes por partes a diferentes compradores, muy por debajo de su valor real. La cara de María se puso blanca. Miguel comenzó a sudar. ¿Planeabas destruir el trabajo de toda mi vida?, preguntó Antonio a su hijo. Papá, no es lo que parece, solo estábamos reestructurando. ¿Reestructurando? ¿Es así como llamas a robar 50 millones de pesos? Carmen intervino, usando su táctica habitual de lágrimas. Señor Antonio, todo fue idea de Miguel. ¿Yo solo? Silencio, rugió Antonio, provocándose un ataque de tos. Cuando se recuperó, me miró. Ana, es hora. Saqué los documentos de propiedad de mi maletín. Como dueña mayoritaria de Sabores Tradicionales, exijo una auditoría completa de todas las cuentas y transacciones de los últimos 2 años. ¿Dueña mayoritaria?, chilló María. Imposible, muy posible, respondió el abogado de Antonio, que acababa de entrar. La señora Ana posee el 60% de las acciones desde hace 6 meses. Todos los documentos están en orden y registrados legalmente. Miguel se derrumbó en una silla. No puede ser. La empresa es de la familia. Ana es más familia que todos ustedes, dijo Antonio, mientras tú jugabas al abogado exitoso y gastabas el dinero de la empresa en tu amante. Ella trabajaba día y noche para hacer crecer el negocio. Carmen, viendo que su plan se desmoronaba, intentó una última jugada. Hermana, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Sabes que siempre te he querido. ¿Querido? Interrumpí, como cuando le dijiste a mamá y papá que yo había robado tu anillo de graduación. ¿Cuándo en realidad lo habías empeñado para comprar ese bolso de diseñador? ¿O como cuando saboteaste mi solicitud de beca diciendo que había hecho trampa en los exámenes? Los ojos de todos se volvieron hacia Carmen, que comenzó a temblar. Oh, ¿no sabían esa parte de la historia? Continué. Carmen ha estado saboteando mi vida desde que éramos niñas, pero esta vez fue demasiado lejos. En ese momento, entró otro grupo de personas, el equipo de auditores forenses que había contratado en secreto semanas atrás. Señora Ana, dijo el auditor jefe, hemos encontrado evidencia de fraude sistemático. El señor Miguel ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales durante los últimos 3 años. También encontramos transferencias sustanciales a la señorita Carmen y a la señora María. María se levantó, indignada. Esto es un ultraje. Somos la familia Rivera. No pueden hacernos esto. De hecho, podemos, respondió el abogado. Y hay más. La policía está esperando afuera para interrogar a Miguel sobre ciertas transacciones ilegales. Miguel finalmente mostró su verdadera cara. Maldita seas, Ana, todo esto es tu culpa. Si no hubieras sido tan confiada, tan estúpidamente leal. No, Miguel, respondí calmadamente. Mi lealtad no fue estúpida. Fue lo que me permitió ver tu verdadera naturaleza y la de mi hermana. Y ahora, todos pagarán las consecuencias. Los eventos se desarrollaron rápidamente después de eso. Miguel fue arrestado por fraude corporativo. Carmen, aunque no fue arrestada, quedó expuesta cuando los medios locales se enteraron de la historia. María tuvo que renunciar a su posición en la junta directiva. Pero la verdadera bomba estalló cuando mis padres se enteraron de todo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, le gritó mi madre a Carmen. Por primera vez en su vida, no defendió a su hija favorita. Mi padre, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Lo siento tanto, Ana. Debimos haberte escuchado todos estos años. La recuperación de Antonio fue lenta pero constante. Durante ese tiempo, reorganicé la empresa completamente. Implementé nuevos sistemas de control, contraté personal competente y expandí el negocio a nuevos mercados. 1 año después, Sabores Tradicionales había duplicado su valor. Abrimos 20 nuevos restaurantes y lanzamos una línea de productos gourmet que fue un éxito inmediato. Miguel fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude. Durante el juicio, se reveló que él y Carmen habían planeado todo durante años. Ella lo había perseguido deliberadamente, sabiendo que era mi esposo, como parte de su interminable competencia conmigo. Carmen intentó reconciliarse varias veces, siempre con lágrimas y promesas de cambio. La última vez que vino a mi oficina, le dije algo que había querido decirle desde niña. No todo en la vida se trata de ganar o perder, Carmen. A veces se trata de ser una buena persona, y tú nunca entendiste eso. María se mudó a otro estado, incapaz de enfrentar la vergüenza social. Antes de irse, me envió una carta. Nunca te vi como eras realmente. Mi prejuicio me cegó. Ahora entiendo por qué Antonio confió en ti más que en su propia sangre. Antonio se recuperó lo suficiente para volver a la empresa como asesor.
Un día, mientras compartíamos un café en su antigua oficina, me dijo: «Sabes, Ana, cuando te conocí, vi algo especial en ti. No era tu inteligencia o tu capacidad para los negocios, era tu corazón. Siempre haces lo correcto, incluso cuando es difícil. Esa es la verdadera marca de un líder». Contraté a Martina como jefa de personal de la oficina central. Su lealtad y honestidad merecían una recompensa. «Señora Ana», me dijo un día, ¿alguna vez se arrepiente de no haber expuesto todo antes? No, Martina. A veces necesitamos que las personas muestren quiénes son realmente, y cuando lo hacen, debemos estar preparados. Hoy, 5 años después, Sabores Tradicionales es la cadena de restaurantes más exitosa del país. Tenemos más de 100 locales y planes de expansión internacional. Miguel salió de prisión hace unos meses. Me envió una solicitud de reunión que rechacé. Algunas personas solo aprenden cuando es demasiado tarde. Carmen trabaja como vendedora en una tienda de ropa. A veces la veo en eventos familiares, pero mantenemos nuestra distancia. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Mis padres finalmente entendieron el daño que habían causado con su favoritismo. Ahora son voluntarios en una organización que ayuda a niños con problemas de autoestima. En cuanto a mí, encontré el amor nuevamente. Pablo, un chef internacional que contraté para desarrollar nuevos menús, me mostró que no todos los hombres son como Miguel. Nos casamos en una ceremonia íntima el año pasado, con Antonio como padrino. La semana pasada, inauguramos nuestro restaurante número 120. Durante la ceremonia, vi a Carmen entre la multitud, observando desde lejos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y por primera vez, vi algo diferente en sus ojos, no envidia, no competencia, sino arrepentimiento. Pero como le digo a los jóvenes empresarios que mentorea nuestra fundación, el éxito no se trata de venganza o de probar tu valor a otros, se trata de ser fiel a tus principios y trabajar duro por lo que crees. A veces, las personas que intentan destruirte terminan dándote las herramientas para tu mayor éxito. La traición de Miguel y Carmen me dolió profundamente, pero también me hizo más fuerte y más sabia. Y al final, esa es la mejor venganza de todas, no solo sobrevivir, sino prosperar. Mi nombre es Isabella Morales, y hasta hace 6 meses, tenía una vida que muchos envidiarían. Era gerente senior en una de las empresas tecnológicas más importantes del país, Global Tech Solutions. Estaba comprometida con David, el director de desarrollo, y tenía lo que creía era una relación cercana con mi hermana menor, Victoria. Pero todo cambió el día que descubrí la verdad sobre mi origen y enfrenté la mayor traición de mi vida. Crecí en una familia de clase media con mi madre, Carmen, mi padrastro Roberto, y mi hermana menor Victoria. Siempre me dijeron que mi padre biológico había muerto antes de mi nacimiento. Me esforcé el doble que cualquiera para llegar a donde estaba, mientras que Victoria siempre tuvo todo servido en bandeja de plata. Trabajé en Global Tech Solutions durante 5 años, ascendiendo desde un puesto junior hasta convertirme en gerente senior del departamento de innovación. Allí conocí a David, y después de 2 años de relación, nos comprometimos. Victoria, quien acababa de graduarse de la universidad, me rogó que la ayudara a conseguir un trabajo en la empresa. Por favor, Isa, suplicó, sabes que siempre he admirado tu trabajo, quiero aprender de ti, contra mi mejor juicio. La recomendé para un puesto en mi departamento. Al principio, todo parecía perfecto. Victoria aprendía rápido y David la tomó bajo su tutela, ayudándola con los aspectos técnicos del trabajo. Lo que no sabía era que mientras yo me quedaba hasta tarde trabajando en un proyecto crucial, mi hermana y David comenzaron a pasar más tiempo juntos. Las señales estaban ahí, risas compartidas que se apagaban cuando yo entraba a la oficina, mensajes de texto a altas horas de la noche que David explicaba como consultas de trabajo, reuniones que se extendían misteriosamente. El primer golpe vino durante la presentación de nuestro proyecto más importante. Había trabajado durante meses en una nueva plataforma de inteligencia artificial que revolucionaría la forma en que la empresa manejaba los datos de los clientes. La noche antes de la presentación, me enfermé gravemente con intoxicación alimentaria. No te preocupes, dijo Victoria. David y yo podemos hacer la presentación. Conocemos el proyecto tan bien como tú. Confié en ellos. Fue mi primer error. Al día siguiente, mientras me recuperaba en casa, Victoria y David no solo presentaron mi proyecto, sino que lo hicieron parecer como si fuera principalmente el trabajo de Victoria, con David como mentor. No mencionaron mi nombre ni una sola vez. El proyecto fue un éxito rotundo. El CEO, el señor Alexander Romano, un hombre enigmático que rara vez aparecía en la oficina, estaba presente ese día. Quedó tan impresionado que inmediatamente aprobó un ascenso para Victoria.
Cuando regresé a la oficina 2 días después, me encontré con que mi hermana había sido promovida a mi posición, y yo sería transferida a otro departamento. David defendió la decisión, diciendo que Victoria había demostrado un liderazgo excepcional. Pero el verdadero golpe vino una semana después, durante la fiesta de celebración que Victoria organizó en su nuevo apartamento de lujo. «Tenemos un anuncio que hacer», dijo Victoria, tomando la mano de David. «No solo he conseguido el trabajo de mis sueños, sino que David y yo nos hemos enamorado. Lo siento, Isa, pero el corazón quiere lo que quiere». Mi mundo se derrumbó. Mi propia hermana no solo había robado mi trabajo, sino también a mi prometido. Los invitados murmuraban, algunos con lástima, otros con morbosa fascinación. «Siempre fuiste demasiado dedicada al trabajo, Isa», continuó Victoria con falsa simpatía. «Apenas tenías tiempo para David. Él necesitaba a alguien que realmente lo entendiera». Mi madre y mi padrastro, presentes en la fiesta, parecían incómodos pero no dijeron nada, como siempre. Victoria era su favorita, la que no podía hacer nada mal. Estaba a punto de irme cuando un mensaje de texto llegó a mi teléfono. Era de un número desconocido. «Señorita Morales, soy Alexander Romano. Necesito verla en mi oficina mañana a primera hora. Hay algo que debe saber. Lo que sucedió en esa reunión cambiaría mi vida para siempre». Alexander Romano no solo era el CEO de Global Tech Solutions, era mi padre biológico. «Tu madre nunca me dijo que estaba embarazada», explicó. «Me mudé al extranjero por negocios, y cuando regresé años después, ella estaba casada con otro hombre. Descubrí la verdad hace poco. Cuando tu perfil apareció en una búsqueda de ADN que realicé, las pruebas eran innegables. Fotos antiguas, documentos, y un test de ADN confirmaron todo. Mi padre no había muerto. Había estado observándome crecer en su empresa todo este tiempo. He visto tu trabajo de cerca», dijo. «La plataforma de IA que desarrollaste es brillante. Victoria podrá haber hecho la presentación, pero reconozco tu estilo en cada línea de código». Mientras procesaba esta información, mi padre reveló algo más. Había estado planeando retirarse y buscaba un sucesor para la empresa. «Quería encontrar a alguien que realmente entendiera y amara esta compañía», explicó. «Y entonces descubrí que eras mi hija». La ironía era casi poética. Victoria creía que había ganado todo, pero no tenía idea de que yo era la verdadera heredera de Global Tech Solutions. «¿Qué quieres hacer al respecto?», preguntó mi padre. La respuesta era clara. Era hora de que la verdad saliera a la luz, y de que Victoria y David enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La semana siguiente a mi reunión con Alexander Romano, mi padre biológico, fue un torbellino de emociones y preparativos. Decidimos organizar una gala especial para celebrar el 25º aniversario de Global Tech Solutions, donde se anunciaría oficialmente la sucesión de la empresa. Victoria, por supuesto, asumió que sería la protagonista del evento. «¿No es emocionante, Isa?», preguntó con falsa dulzura mientras supervisaba los preparativos en el gran salón del Hotel Majestic. «El señor Romano nunca organiza eventos así. Debe ser por mi reciente ascenso y el éxito del proyecto de IA». Me limité a sonreír, recordando las palabras de mi padre: «La paciencia es la mejor venganza». Dejemos que saboreen su aparente victoria un poco más. Durante esas semanas, investigué más sobre mi verdadera historia familiar. Mi madre, Carmen, finalmente confesó todo cuando la confronté. Resultó que ella y Alexander habían tenido un apasionado romance en su juventud. Cuando descubrió que estaba embarazada, el orgullo le impidió decírselo, creyendo que él la había abandonado por su carrera en el extranjero. La realidad era que Alexander había tenido que partir repentinamente debido a una crisis familiar, y cuando regresó, ella ya estaba casada con Roberto. «Lo siento tanto, Isabella», lloró mi madre. «El miedo y el orgullo me cegaron. Roberto fue un buen padre para ti, pero te negué la oportunidad de conocer a tu verdadero padre». Mientras tanto, Victoria y David se volvieron cada vez más arrogantes en la oficina. Implementaron cambios en mi proyecto original de IA, cambios que cualquier experto podría ver que comprometerían la seguridad del sistema a largo plazo. Documenté cuidadosamente cada modificación, construyendo un caso sólido que demostraría su incompetencia técnica. El día de la gala llegó. El salón del Hotel Majestic resplandecía con luces doradas y arreglos florales exquisitos. Los más importantes ejecutivos y clientes de Global Tech Solutions estaban presentes, junto con periodistas del sector tecnológico. Victoria había insistido en invitar a toda nuestra familia extendida, ansiosa por presumir su éxito. Mi madre y Roberto llegaron temprano, luciendo incómodos. Podía ver la culpa en los ojos de mi madre cada vez que miraba hacia Alexander, quien mantenía su distancia, interpretando perfectamente su papel. Victoria hizo su entrada triunfal del brazo de David,
vistiendo un costoso vestido de diseñador. ¿No es perfecta esta noche?, presumía David a quien quisiera escuchar. Es el futuro de Global Tech Solutions. A las 9 en punto, Alexander Romano subió al podio. El salón quedó en silencio. Buenas noches a todos, comenzó. Global Tech Solutions no es solo una empresa para mí, es mi legado. Durante 25 años, hemos innovado, crecido y superado expectativas. Pero esta noche no estamos aquí solo para celebrar el pasado, sino para asegurar el futuro. Vi cómo Victoria se enderezaba en su asiento, una sonrisa presumida en su rostro. Hace algunos meses, continuó Alexander, presencié algo extraordinario, la presentación de una plataforma de IA revolucionaria. Una plataforma que, según me informaron, fue desarrollada por Victoria Morales. Victoria asintió orgullosamente, mientras David le apretaba la mano. Sin embargo, la voz de Alexander se volvió más seria. La verdad es otra. Tengo aquí los registros completos del desarrollo del proyecto, que demuestran inequívocamente que la verdadera creadora de esta plataforma es Isabella Morales. Un murmullo recorrió la sala. Victoria palideció. Pero eso no es todo. Alexander hizo una pausa dramática. Hace 25 años, cometí el error de dejar ir a alguien muy importante en mi vida, sin saber que llevaba consigo mi mayor tesoro. Esta noche, quiero presentarles no solo a la verdadera genio detrás de nuestra última innovación, sino también a mi hija y heredera legítima, Isabella Morales Romano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se levantó de golpe, tambaleándose. Esto es imposible, gritó. Debe ser una broma. Los documentos legales y las pruebas de ADN están disponibles para quien desee verificarlos, respondió Alexander calmadamente. Además, tengo algo más que mostrar. En las pantallas gigantes del salón aparecieron capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes de texto entre Victoria y David, que databan de meses antes de mi enfermedad. Revelaban un plan meticuloso para sabotear mi presentación y robar mi trabajo. También tenemos evidencia de las modificaciones peligrosas realizadas al sistema de IA, continué yo, tomando el micrófono. Modificaciones que podrían haber costado millones a la empresa y comprometido la seguridad de nuestros clientes. Victoria intentó huir del salón, pero David la detuvo. ¿Tú lo sabías?, le gritó ella. ¿Sabías que el sistema tenía fallos? Por supuesto que lo sabía, respondió David, perdiendo la compostura. Soy ingeniero. Pero tú estabas tan obsesionada con superar a tu hermana que no me escuchaste cuando intenté advertirte. Los murmullos se convirtieron en un alboroto. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Varios clientes importantes comenzaron a hacer llamadas, preocupados por la seguridad de sus datos. Como mi primera acción oficial como heredera y futura CEO de Global Tech Solutions, anuncié: he preparado una actualización de emergencia que corregirá todas las vulnerabilidades introducidas en el sistema. También he iniciado una auditoría completa de todos los proyectos supervisados por Victoria y David en los últimos meses. Alexander sonrió con orgullo. El Consejo Directivo ya ha aprobado estos cambios, así como el nombramiento de Isabella como directora de innovación y mi sucesora designada. Victoria, quien había estado gritando acusaciones incoherentes, finalmente se derrumbó en una silla, lágrimas de rabia corriendo por su rostro. David había desaparecido entre la multitud, abandonándola a su suerte. Mi madre se acercó a mí, lágrimas en los ojos. Isabella, yo, lo sé, mamá, la interrumpí suavemente. Tendremos tiempo para hablar de todo. En los días siguientes, la historia fue portada en todos los medios tecnológicos. Victoria renunció antes de ser despedida, y David fue despedido por negligencia profesional. Ninguna empresa importante del sector querría contratarlos después del escándalo. Pero mi venganza no terminó allí. En lugar de destruirlos completamente, les ofrecí una lección de humildad. A Victoria le ofrecí un puesto junior en nuestra oficina de desarrollo en una pequeña ciudad provincial, donde tendría que ganarse cada ascenso con trabajo honesto. A David le permití mantener un puesto técnico de nivel medio, pero en un departamento diferente y sin posibilidad de supervisar a otros empleados. ¿Por qué les das otra oportunidad?, preguntó mi padre, sorprendido por mi decisión. Porque la verdadera victoria no está en destruir a tus enemigos, respondí, sino en demostrarles una mejor manera de vivir. Además, quiero que vean cada día cómo construyo y mejoro la empresa que quisieron robarme. Victoria aceptó el puesto provincial después de que ninguna otra empresa respondiera a sus solicitudes de trabajo. David, tragándose su orgullo, también aceptó su nueva posición. Los veía ocasionalmente en las reuniones generales de la empresa, siempre sentados en la última fila, evitando mi mirada. Mi relación con mi madre comenzó un lento proceso de sanación. Alexander, mi padre, nos ayudó a ambas a procesar el pasado y construir un nuevo futuro. Roberto,
quien había sido un padrastro amoroso, siguió siendo parte de mi vida, aunque nuestra relación cambió inevitablemente. Un año después de la gala, Global Tech Solutions se había convertido en líder indiscutible en tecnología de IA. Gracias a las mejoras que implementé en mi sistema original, mi padre y yo trabajábamos codo a codo, recuperando el tiempo perdido mientras preparábamos la empresa para el futuro. En cuanto a mi vida personal, aprendí a confiar de nuevo. Conocí a Marco, un brillante científico de datos que me amaba por quien era, no por mi posición o poder. No teníamos prisa por formalizar nada. Ambos entendíamos que las mejores cosas de la vida se construyen con tiempo y honestidad. Victoria y yo nunca volvimos a ser cercanas, pero con el tiempo, ella comenzó a cambiar. En su puesto provincial, sin la presión de competir conmigo, finalmente comenzó a desarrollar sus propias habilidades. Después de 2 años, sus supervisores informaron que se había convertido en una empleada competente y trabajadora. La última vez que la vi, en la fiesta de Navidad de la empresa, se acercó a mí tímidamente. Isa, dijo, usando mi antiguo apodo por primera vez en años. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme, pero quiero que sepas que entiendo lo que hice mal. Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo. No respondí inmediatamente, pero asentí levemente. El tiempo diría si su arrepentimiento era sincero. David, por su parte, eventualmente se casó con una compañera de trabajo y se conformó con una vida tranquila en el departamento técnico. A veces lo veía en reuniones de proyecto, donde aportaba ideas útiles pero ya no buscaba el protagonismo de antes. Mi padre me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de poder o venganza, sino de sabiduría y justicia. Bajo nuestra dirección conjunta, Global Tech Solutions no solo creció en tamaño y ganancias, sino que se convirtió en un ejemplo de innovación ética y responsabilidad corporativa. Cada mañana, cuando entro a mi oficina en el último piso del edificio corporativo, miro la ciudad que se extiende bajo mi ventana y sonrío. La vida me había dado una segunda oportunidad, no solo de conocer a mi verdadero padre y reclamar mi herencia, sino de demostrar que el éxito duradero se construye sobre una base de integridad y trabajo duro. Y en cuanto a Victoria y David, su mayor castigo no fue la humillación pública o la pérdida de estatus, sino tener que ver, día tras día, año tras año, como el imperio que intentaron robar florecía en las manos de su verdadera heredera. Porque, al final, la mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino el éxito imparable que viene después de la tormenta.